Saludos amigos, muchas gracias por estar allí. Hay noticias nuevas en el caso del Jet Set. Resulta ser que una familia, o mejor dicho, una madre que perdió una hija en el suceso, pues ha dado el primer paso en revelar cuál es el monto que le va a pedir por daños y perjuicios a los dueños del Jet Set en una demanda. Escuchen este número: 300 millones de pesos. Aparte de eso, también la señora ha dicho que sus abogados dentro de la demanda van a incluir al Estado Dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por no cumplir con su deber de garantizar la seguridad a los usuarios de ese lugar. Aparte de eso, señores, esta señora ha solicitado al Ministerio Público que solicite a un juez una medida de coerción contra el señor Antonio Espaillat, y esta medida de coerción va a ser prisión, porque según la señora, pues Antonio Espaillat pudiese tratar de fugarse del país o, estando en libertad, pudiese pues trabajar para contaminar o obstruir el caso. Esta señora se llama Cynthia Mercedes Nadal. Y ya les voy a decir por qué, cuando dije familia, dije no, familia no. Una madre. Yo les voy a decir por qué. Pero es importante que este monto se haya revelado, porque ya nosotros conocemos de varias familias que han anunciado de que van a demandar. Incluso la familia de Rubí Pérez anunció de que iba a demandar en una declaración que dio su hija. Pero ninguna, y eso que hemos hablado con abogados de familias que están en el proceso de la demanda, pero ninguno se ha animado a revelar por el monto en cual van a demandar. Entonces, esto es muy importante, este monto, porque estos 300 millones de pesos, pues sería el parámetro ya para que las otras familias, pues, empiecen a trabajar sobre ese número. Entonces, imagínense, esta madre perdió una hija y está pidiendo 300 millones. Imagínense los familiares que perdieron 1, 2, 3 miembros de su familia. Así que ya uno puede ir más o menos calculando que la suma de esta demanda va a ser histórica. Eso por ese lado. Vamos entonces a ver quién son esta familia que ha anunciado esto. La madre, repito, se llama Cynthia Mercedes Nadal. Yo estudié periodismo y yo puedo identificar cuando una noticia está mal redactada por ignorancia de su redactor, o cuando una noticia sencillamente no es que está mal redactada, sino que obedece a una manipulación, a un trabajo de relaciones públicas, a un manejo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo los periódicos están reseñando esta noticia, que es una noticia muy importante. Tiene dos cosas importantes. Obviamente, dentro de lo importante está esto, ¿no? Se revela el monto. Lo importante, ya hay muchas familias que han dicho que van a demandar. Pero de las cosas que hace importante esta noticia, obviamente está el monto, ¿no? 300 millones. Es una novedad. Y está bien que esté en el título de los titulares, como el Nuevo Diario titula esta noticia. Dice: una sola familia solicitará 300 millones como indemnización por la tragedia del Jet Set. Hasta ahí va bien, pero falta un elemento. Creo que incluso es el elemento que pudiera ser hasta más importante que los 300 millones, que debe ir ahí en ese título. Y no está por un manejo. No está porque es verdad que hay una guerra entre familias. Se ha desatado una guerra entre familias sobre este caso. Ustedes saben quién fue la hija de Cynthia Mercedes Nadal. Fue nada más y nada menos, señores, que Catherine Narri, la hija de José Antonio Narri, señores.
José Antonio Narri, uno de los empresarios más influyentes que hay en este país, empresario político más influyente que hay en este país. Hombre de confianza de Salvador Jorge Blanco, asesor de Salvador Jorge Blanco, ministro de Salvador Jorge Blanco, fue senador por la capital, por el PRD, año 2000, año 1998, año 2002. En ese famoso Congreso Nacional dominado por el PRD, de donde salieron muchísimas cosas que todavía hoy no estamos lamentando y que todavía hoy estamos pagando, como por ejemplo el contrato Aerodón. Bueno, ese apellido debería haber estado en la noticia porque me parece que es mucho más importante. Es decir, la familia Narri, no la madre de Catherine. Es la familia Narri. Está demandando al señor Antonio Espaillat por 300 millones. Eso es lo que debería ir aquí. Porque eso es el elemento que más puede conectar con la mayoría del público. Y lo que se quiere en una noticia, ¿no? En una noticia, es que la mayoría de personas se interese, ¿no? Y yo creo que con la inclusión del apellido aquí, pues la noticia va a ser mucho más efectiva. Pero evidentemente aquí hay un manejo. Ahora uno se puede preguntar, pero ¿por qué? Entonces tú lees la noticia entera y señores, usted lee la noticia entera y en ninguna parte de la noticia te dice ese dato de que la víctima es hija de José Antonio Narri. No, sencillamente la víctima es hija de Cintia Mercedes Nadal. Y seguramente en esa familia debe haber una discusión, imagínense, de una parte que prefiere negociar con el gobierno, porque vamos, estamos claros que el gobierno está defendiendo al señor Espaillat, de eso estamos claros. Aparentemente en esta familia Narri, pues, hay una división grande, ¿no? Del padre, José Antonio Narri, que es un hombre, repito, muy influyente dentro de los gobiernos, pero eso es también, eso va y viene. Puede que también dependa mucho del gobierno. Sí, así es. Y la madre está demandando al Estado, está demandando al ayuntamiento, está demandando a un hombre como Antonio Espaillat, que ya hemos identificado como un hombre muy cerca del poder y un hombre que hacía un trabajo mediático importante para el poder. Y que con el solo hecho de no haber tenido la primera conversación con la Procuraduría, muchos dirían que debería estar ya con medida de coerción en prisión. Pero eso, y sumado a que el propio presidente de la República le manda a su abogado de confianza, ya no, aquí no hay dudas, ¿no? Son uno. Entonces, esta madre aparentemente no está en negociar nada. Y yo supongo que ahí hubo un problema familiar grande, ¿no? La madre se decide a ella, tú no quieres aparecer en la nota, tú no quieres, aparezco yo, esa es mi hija. Y este señor tiene que ir preso. Fíjense que no solamente los 300 millones, que le está solicitando que le ponga una medida de corrección, de que debe estar en prisión. Esta señora está recogiendo el eco de justicia de toda la República Dominicana ahora mismo, esta señora, por su hija. Pero, ¿y el gran empresario José Antonio Narri? Es su hija también. Aparentemente pidió no estar aquí, pidió
Oh, Dios mío, esto es... Yo de verdad no sé cómo esta gente, cuando se mete a la política, recuerden, José Antonio Narri fue un político. Aunque él lo quiera negar ahora, y él dice que fue un político y un político en todo el sentido de la palabra. Yo, la verdad, esta gente cuando se mete a política como que, no sé, parece que venden su alma al diablo. Ahí vemos a Eduardo Estrella, Dios mío. Eduardo Estrella ahí no ha hecho nada, no ha reclamado justicia para su hijo. Entonces, José Antonio Narri tiene una historia muy común aquí en la República Dominicana. Es una historia bastante común, se repite una y otra vez de estos empresarios que se meten a la política y que casualmente en el momento en que se meten a la política es el momento en que mejor le va en la vida. Es el momento en que se le ocurren las mejores ideas, el momento en que todo se alinea a su favor y en el momento en que sus riquezas se disparan. Y todo tiene ese común denominador, ¿no? Todo esto pasa en el momento en que están en la política y en el momento en que están en el poder, más que todo, en el momento que están en el poder. Sí, es verdad, José Antonio Narri es un hombre que su padre pues ya venía exhibiendo una fortuna importante en el país, eso es verdad, eso es verdad, pero nunca comparable con lo que logró en los años 80 cuando coincidió siendo ministro de Industria y Comercio, nada más y nada menos. Ministro de Industria y Comercio. A veces uno le critica mucho al presidente Luis Abinader de que él pone al ratón a cuidar el queso. Pero eso es una costumbre ya de todos estos presidentes. El señor Antonio, él tuvo que, cuando lo pusieron de ministro de Industria y Comercio, dejarle supuestamente sus empresas para que sus hijos, sus hermanos, o su hermano lo administren. Y que para evitar conflicto de intereses, pero ustedes saben que eso es papel nada más. Pero la historia de José Antonio Narri se puede comparar con la historia fácilmente de Gonzalo Castillo. Es lo mismo, es la misma historia. El empresario que en el momento en que se mete a política y le toca llegar al poder, pues ya ustedes saben. Gonzalo Castillo, año 2012, empresario. Gonzalo Castillo era un empresario, le iba bien. Pero en el año 2012, cuando llega al poder, la fortuna de Gonzalo Castillo dio un salto cuántico, señores. Del año 2012 al año 2020, prácticamente injustificable. Pero así, Freddy Paré, el famoso ministro de Obras Públicas de Leonel Fernández, que se le ocurrió la idea cuando llegó al poder de empezar a hacer inversiones bueno, ya hacía inversiones en bienes y raíces, pero casualmente ahí, siendo el ministro de Obras Públicas, fue el tiempo que mejor le fue. Y eso pare de contar, ¿no? Entonces, imagínense los Grullón. Imagínense lo que está pasando en los Grullón, que tampoco han dicho qué van a hacer. Parece, ¿no?, que se encuentran con ese dilema, ¿no? Reclamar justicia y enfrentar o perder ciertas cosas. ¿Qué hacemos? La madre de Catherine Narri se decidió ella.
Y a todas luces, como está dada la noticia, a todas luces, esa es una decisión que el señor José Antonio Narri, a cara del gobierno, te está desligando de eso. A menos que mañana no aparezcan declaraciones e incluyan al señor José Antonio Narri solicitando justicia para su hija. A menos que eso no pase. ¿Y por qué digo que José Antonio Narri es uno de los empresarios más influyentes y más importantes de la República Dominicana? Lo digo porque es una de las familias con más inversiones diversificadas en muchos renglones y en esos renglones donde ellos son inversores, pues prácticamente son líderes. José Antonio Narri es el dueño de Delta Comercial, los que llevan la representación aquí de Toyota, por ejemplo. Tiene un mercado, yo creo que son ellos los que más facturan por ventas de vehículos, aunque quizá no sean los que más vendan en unidades, pero sí deben ser los que más facturan, porque sus vehículos son vehículos de lujo, son vehículos caros. Ahí está la Lexus, por ejemplo. Tienen un mercado cautivo con eso aquí en la República Dominicana. Pero aparte de eso también, señores, son los amos y dueños de los fertilizantes aquí en el país. Tienen inversiones en farmacéutica, muchísimas otras cosas, en turismo. Están metidos en todo. No dude ustedes, señores. Y esto se maneja así. Un favor ahí, Narri. Pero parece que la señora no entró en eso. Y se fue sola. Yo soy José Maracayo. Estos son temas, señores, un poco delicados. Pero no me resisto, de verdad, a no tocarlos. Gracias por estar allí. Seguimos la conversación en los comentarios.